La configuración de parámetro de Basilix nos permite mover la sensibilidad de determinados valores que está empleando el algoritmo de cálculo. Entonces va a ser más sensible a unas exigencias u otras y las va a poner en prioridad jerárquica sobre otros aspectos que a lo mejor también son necesarios, pero a veces también tenemos, digamos, que luchar entre óptimos locales y óptimos globales o tratar de cumplir dos objetivos que pueden llegar a ser contradictorios entre ellos. Entonces, digamos, por ejemplo, el factor de consecución, es decir, la penalización que ofrece el programa a que a un miembro de la plantilla trabaje 2 turnos seguidos. En la medida de lo posible, Baselix lo va a evitar. Digamos que la plantilla es reducida y en un momento dado, debido a la exigencia de personal dentro de los sistemas de turnos, pues va a ocurrir que se asigna 2 veces en turnos seguidos a la misma persona. Puede ocurrir sobre todo cuando la plantilla sea reducida o digamos el sistema de turnos. En un momento dado, como el turno de mañana, requiere un tipo de una categoría de personal, pongamos medicina general, y que de esa categoría en concreta haya pocos miembros. O haya pocos miembros los lunes por la mañana por también temas de descansos, temas de turnos salientes y temas de vacaciones. Entonces aquí tenemos que intentar aunar objetivos, pero digamos que la prioridad es que se cumpla. Vamos a penalizar mucho los turnos consecutivos, pues entonces vamos a priorizar los descansos. Vamos a poner que en el caso de que, no, de que un miembro, como por ejemplo Carlos, tuviera 2 turnos seguidos, resulta que esos turnos, por sus preferencias, le viene bien realizarlo 2 veces seguidas. Entonces la carga mental de trabajo puede resultar mucho más baja si atendemos más a las preferencias. Así que aquí tenemos la dubitativa de priorizar preferencias, en cuyo caso el factor de consecución penaliza menos, o priorizar un correcto sistema de turnos equilibrado en horas y en consecución, es decir, priorizar los descansos. Tenemos también otro, pues penalización de festivos aumentará la carga de trabajo. Entonces el sistema de turnos considerará que la carga mental, la carga de trabajo que ha tenido una persona al haber sido asignada durante un turno de guardia o un turno de festivo es más alta. Todos estos factores determinan cuál va a ser al final la salida de cálculo. Y todos estos factores tienen una problemática. Digamos que quiero hacer un periodo de cálculo durante 6 semanas. Bueno, existe la posibilidad de modificar los valores dentro del propio periodo de cálculo. La respuesta corta es no. La respuesta larga sería, puedo concatenar un periodo de 3 semanas, realizar mi periodo, ir a ajustes, cambiar mis preferencias, mis parámetros, por ejemplo, más penalización en festivos, mayor consecución de factor de 24 horas, mayor preferencia a los sistemas de preferencia de cada plantilla, mayor preferencia a que se cumplan las horas de convenio. Vamos a hacerlo más sensible a los turnos, a las preferencias por día. Digamos que Carlos quiere trabajar el miércoles, se va a dar más peso, pero menos peso al sistema de preferencias por turnos. Es decir, que si Carlos trabaja el miércoles, tiene que trabajar el miércoles por la tarde, aunque le guste por la mañana. Son, digamos, opciones, digamos, parámetros que a veces nos llevan a un caso de estudio, porque al final esto es optimización y es estudio del trabajo. Bien, hemos cambiado los parámetros, pero claro, si ahora hago otro cálculo, digamos, si el último fue cambiar la fecha, ya que de lo contrario estaríamos, digamos, pues solapando. Voy a poner, por ejemplo, el 30 de septiembre y las 3 siguientes semanas también, que en total son 6 semanas. ¿No? Alguien puede decir, bueno, he realizado un cálculo de 3 semanas y ahora quiero realizar otro cálculo, pero son cálculos por separado. Las horas acumuladas, los salientes,
las horas contadas por convenio ahora serán completamente nuevas, ¿no es así? Bueno, Basilisk tiene la opción de concatenar. Significa que si realizo un nuevo cálculo, tendrá en cuenta los resultados del periodo de cálculo anterior. Me explico. Digamos, tenemos un personaje de nuevo, nuestro querido Carlos, que el último día de cálculo efectuó un turno de guardia. Como está activado el sistema de salientes, debería de descansar el día siguiente. Pero nuestro periodo de cálculo ya ha terminado, así que eso nos da igual. Si concatenamos, si hacemos un cálculo concatenado respecto al cálculo anterior, entonces el nuevo periodo de cálculo comenzará teniendo en cuenta que Carlos merece descanso el lunes porque hizo un turno de guardia el domingo, de modo que se cumplirá la regla de turnos salientes. Si no concatenamos, es un periodo de cálculo completamente nuevo. Así que, ahora que yo inicio un nuevo periodo de cálculo, Basilisk me dice, antes hiciste un cálculo, vas a iniciar un cálculo sobre un ejercicio anterior. ¿Quieres concatenar esta información? Y puedo concatenar la información o puedo resetear y hacer un cálculo completamente nuevo. Fijémonos que aquí tengo un resumen estadístico, como recordamos. Aquí tengo, por ejemplo, el resumen de horas totales. Nos marca en rojo los empleados que por preferencia, por sistema de turnos, sus jornadas, etcétera, han trabajado más. Vemos que no hay una desviación, pero podemos considerar que la desviación típica es aceptable. Carlos aquí, por ejemplo, trabaja 72 horas. Si yo concateno, Carlos trabaja ahora 160 horas porque está considerando las 70 horas anteriores. De tal modo que el nuevo periodo de cálculo va a tener resultados diferentes si concateno cálculos o no concateno cálculos. Y esta es una herramienta bastante potente porque me da muchas opciones. Aquí las he utilizado para cambiar los parámetros y elegir un criterio en mi heurística las primeras 3 semanas y luego tener un criterio, unas preferencias, unos valores de cálculo completamente distintos las otras 3 semanas. Entonces, en completo, tengo 6 semanas, pero los he dividido en 2 cálculos, el segundo concatenado al primero. De otra manera, que también puede servir, que es, pues, por ejemplo, pausas por reforma, pausas por cierre, por desinfección. Es una manera de paralizar, digamos, el sistema de turnos durante 1 o 2 días sería ir a la base de datos de plantilla y darle días de asuntos libres a todo el personal. Pero esto es un engorro cuando hablamos de una plantilla de 50 personas y ponernos a hacer control C, control V. ¿Qué puedo decirle? Pues digamos que si quiero hacer un periodo de cálculo de 10 semanas, pero en esas 10 semanas hay una reforma que va a durar 4 días, puedo hacer un cálculo hasta justo antes de la reforma, dejar que pase los 4 días, marcar un periodo de cálculo que en el calendario comience pasada la reforma y concatenar esos dos cálculos. Esos dos cálculos por separado será como si fuera uno solo, en el sentido de que el segundo cálculo retomará los datos del cálculo anterior. Y para eso está la concatenación de Basilisk.